Bien, y de la actualidad del mercado inmobiliario a la actualidad impositiva, porque realmente ha habido una novedad muy significativa en esta semana corta que tiene que ver con las retenciones a las exportaciones. Concretamente hablamos de un fallo de la Corte Suprema que en definitiva está disponiendo que el fisco debe reintegrarle a una empresa pesquera aquí de la ciudad de Mar del Plata, bueno, los montos que le fueron retenidos en conceptos de derechos de exportación. Para analizar este tema estamos entrando ya en comunicación telefónica con el doctor Marcos Jauregui, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcelo. Bueno, queremos que nos cuentes un poco las características de este fallo, ¿no? Porque realmente suena como muy importante. ¿Qué nos podés contar al respecto? Sí, efectivamente es un fallo importante, trascendente, incluso del contenido del mismo se observan que los distintos vocales de la Corte, es decir, los miembros de la Corte han votado casi todos individualmente, con lo cual da un marco de importancia al tema. Y centralmente el tema es un tema de fondo en cuanto a la resolución de la Corte, porque toma algunos puntos y los analiza, como por ejemplo la naturaleza de los derechos de exportación, a lo cual le da directamente el carácter, o ratifica, que son de contenido tributario. Y esto que en principio aparece como algo muy formal o legal, que no tendría mayor trascendencia, sí lo tiene, porque a partir de ahí analiza los institutos que son aplicables a todas las retenciones, y entonces concluye que en virtud del principio de legalidad, la afirmación que establece la Corte, que en virtud del principio de legalidad, solamente los tributos pueden ser impuestos por el Congreso. Entonces concluye que también en esta materia, donde a veces se analiza la cuestión de política económica a la par del principio de legalidad, la Corte se desprende de ese concepto y se expresamente establece que al tener naturaleza tributaria, solamente el Congreso puede imponer un tributo de esta naturaleza, por lo tanto los derechos de exportación tienen que ser impuestos, o las retenciones tienen que ser impuestas por ley. Es una afirmación que ratifica lo dispuesto por la Constitución, especialmente después de la reforma de 1994, que veda al Poder Ejecutivo establecer tributos. Entonces, ¿no es cierto?, el principio de que las obligaciones tributarias tienen esa naturaleza, ¿no es cierto?, que son obligaciones que hay que cumplirlas, descansa en que son impuestas por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo. Eso es una afirmación de la Corte importante, porque marca un poco el camino a seguir y lo que se puede desprender de este fallo. Bien, ahora, en virtud de esto que comentabas, Marcos, en principio la Corte lo que ordena es la restitución de los derechos de exportación que se le cobraron a esta empresa pesquera en 4 o 5 meses del año 2002, porque allí aparece una ley que en definitiva le da un marco jurídico apropiado, ¿no es cierto?, al tema de los derechos de exportación. De cualquier manera, ahí, digamos, la pregunta es, hay algunas interpretaciones que mencionan que esa ley no fue renovada en el año 2010 y que a partir del 2010 justamente otra vez las empresas que sufrieron derechos de exportación estarían en condiciones de reclamar la restitución de esos montos, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad? Exactamente, ese análisis que estás haciendo es evidentemente el desprendimiento del primero y hubo una cuestión coyuntural de que a través de una ley debía ratificarse los derechos que se hubieran establecido por el Poder Ejecutivo. La ley existió, por lo tanto el marco temporal del fallo es acotado unos meses, pero lo que empieza ahora a debatirse es que si esa continuidad de ratificación, si la ley luego no fue ratificada, hay derechos de exportación que van a quedar sin el sustento de la legalidad, o sea, sin el principio de legalidad al que hacemos referencia hoy. Por lo tanto, ahí las empresas, en estos derechos puntualmente de que se analiza el fallo, o cualquier otro, podrían analizar tranquilamente la posibilidad de recuperarlos, a estos derechos que hayan sido ingresados, en virtud de que no son ni impuestos ni tampoco ratificados por una ley del Congreso. Entonces, sí que se puede abrir un camino para que se analice la posibilidad de recuperar estos derechos más allá de la ratificación que hace la ley de la resolución anterior que convalida estos derechos. Así que es cierto que se abre ahora una posibilidad de empezar a debatir la posibilidad de recuperar derechos de exportación que no estén ratificados ni impuestos por ley. Muy claro. Marcos, entonces, para cerrar, la idea entonces básicamente es que hay empresas que han sufrido la retención de derechos de exportación en los últimos años que podrían intentar recuperarlos en la justicia. Esta es la idea que surge a partir del fallo.
Exactamente, porque el fallo lo que lo que hay que analizar es el origen legal, digamos así, de esos derechos de exportación. Si provienen o no de una ley emanada del Congreso, o si han tenido ratificación por ley, y a partir de ahí empezar a analizar cuáles son los que legalmente pueden ser impuestos y cuáles no, y a partir de ahí evaluar la devolución de aquellos que hayan sido mal impuestos. Muy claro. Marcos, gracias por esta comunicación, gracias por habernos aclarado este importantísimo fallo que se conoció en las últimas horas en el país y que realmente ha tenido una resonancia significativa en los medios y en el ámbito empresario por el alcance que puede llegar a tener dentro de lo que es el marco del cobro de los derechos de exportación. Gracias por tu tiempo. No, de nada, al contrario. Conversamos entonces con el doctor Marcos Jauregui sobre este fallo que, le reitero, lo que indica básicamente es la orden para el fisco de reintegrar derechos de exportación cobrados durante el año 2002 a una empresa pesquera marplatense. Nosotros ahora vamos a hacer una nueva pausa en Mercados y Empresas y después vamos a estar hablando de la actualidad de la industria en el ámbito del partido de General Pueyrredón.